¿Qué van a ya. ¿Le hace la siguiente, por favor? Bueno, vamos a hablar del objetivo general que tenemos como la presentación. Sí, como objetivo general, vamos a querer conocer, entender y ser capaces de relacionar cada mecanismo fisiopatológico con la producción de cada una de las complicaciones que se presentan en la diabetes mellitus. Esto nada más como una introducción para que más adelante en las siguientes exposiciones ver cada una de las complicaciones, pero ya tener el antecedente de cómo se forman para poder entender cómo es que se manifiestan. Vamos a la siguiente. Sí, ahora va a ser nuestra expositora Liz, que va a empezar a hablar sobre los objetivos de la exposición y sobre el tema en general. Bueno, como objetivos en general vamos a comprender los mecanismos de producción de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus y conocer las vías de daño tisular. Bueno, como sabemos, las complicaciones crónicas más frecuentes van a ser la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, la disfunción sexual, el coma hiperosmolar, la cardiopatía, la neumopatía diabética, entre otras. En esta presentación nos vamos a estar enfocando principalmente en los primeros tres, que son la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. ¿Sí? Bueno, como sabemos, la diabetes mellitus cursa con episodios de hiperglucemia. Esta hiperglucemia nos va a estar dando una mayor producción de radicales libres, principalmente del radical superóxido, que nos van a dar un incremento en el daño celular por estrés oxidativo. Esto nos va a llevar pues, al desarrollo de las complicaciones que vamos a ver, a la apoptosis celular de las células beta de los islotes de Langerhans y a la resistencia a la insulina. Los radicales libres que se van a estar produciendo principalmente van a ser el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo. Estos van a sobreproducirse en la mitocondria cuando el oxígeno se reduzca de manera incompleta durante la fosforilación oxidativa. Y esto nos va a dar daño celular por medio de la oxidación de lípidos, proteínas y cortes en el DNA. Bueno, esto, principalmente el superóxido, como ya les comenté, va a estar inhibiendo la actividad de la G3-PDH. Esto va a ser por medio de la polimerasa poli-ADP ribosa, que nos va a estar sintetizando polímeros de ADP ribosa que se van a estar adhiriendo en la célula y en las enzimas. Tenemos que la polimerasa poli-ADP ribosa se va a estar encontrando normalmente en el núcleo celular. Esta va a ser una forma inactiva y cuando el DNA sufra algún daño, se va a estimular su actividad. Este daño puede estar causado principalmente en la diabetes mellitus por la hiperglucemia. Sí, entonces, tenemos que la hiperglucemia nos va a llevar a una mayor producción de radicales libres que nos va a llevar a la inhibición de la actividad de esta enzima que en las personas con diabetes como va a estar inhibida la actividad de la enzima, va a haber un aumento del gliceraldehído 3-fosfata y a su vez el gliceraldehído 3-fosfata nos va a dar 4 mecanismos de daño celular. Tenemos que estos son la glucosilación de proteínas, la activación de la vía del sorbitol, la de la vía de las hexosaminas y la activación de la proteína sinasa C. Ahorita vamos a ver cada una cómo nos van a estar causando los daños. Bueno, comenzando con la vía del sorbitol, tenemos que esta es la principal vía de degradación de la glucosa por la aldosa reductasa. Tenemos que esta aldosa reductasa se va a encontrar en tejidos que no requieren insulina para la captación de la glucosa. Estos vienen siendo el ojo, el riñón y los nervios. Si se pican, pues las complicaciones principalmente.
Tenemos que, pues fisiológicamente, la aldosa reductasa va a convertir los aldehídos tóxicos en alcoholes inactivos. Sin embargo, en el caso de la hiperglucemia, la aldosa reductasa va a convertir la glucosa en sorbitol y a su vez el sorbitol, por medio de la sorbitol deshidrogenasa, se va a convertir en fructosa. Estos dos sustratos van a ser los que nos van a estar causando las complicaciones de la diabetes mellitus. El sorbitol lo va a hacer por medio del edema celular y axonal que nos va a estar dando las neuropatías, y esto va a ser por el aumento de la presión osmótica intracelular y por el bloqueo de la ATPasa sodio y potasio. A su vez, el aumento de fructosa, el exceso, va a hacer que esta ingrese a la vía glucolítica como fructosa 6-fosfato o como fructosa 1-fosfato. Esto nos va a llevar a un aumento de gliceraldehído 3-fosfata y de hidroxiacetona fosfato, que como vimos que el aumento de gliceraldehído 3-fosfata pues, va a ser por el aumento de radicales libres de igual manera, y se van a estar glicosilando las proteínas y nos van a generar superóxido. Entonces va a ser como un ciclo en donde pero en el Zoom. Bueno, entonces como les decía, va a ser como un ciclo en donde pues al aumento de gliceraldehído 3-fosfata nos va a llevar a la activación de la vía del sorbitol, y la vía del sorbitol nos va a llevar a una glucosilación de proteínas y más superóxido, que a su vez nos va a estar inhibiendo la gliceraldehído 3-fosfata deshidrogenasa, que va a haber un aumento de gliceraldehído 3-fosfata y así va a ser continuamente, entonces va a haber un daño celular continuo. Por medio de la vía de glucosilación de proteínas y la formación de productos de la glucosilación avanzada, tenemos que esta va a ser causada por el enlace covalente entre la glucosa y el grupo alfa-aminodelisina de las proteínas plasmáticas tisulares. Se ven aquí, la unión de la proteína con la glucosa para producirse los productos de la glucosilación avanzada. El nivel de glucosilación de las proteínas va a depender mucho de la cantidad de glucosa y de la vida media de las proteínas. Hay que destacar que cualquier proteína en el organismo puede glucosilarse, bien, siendo estas la albúmina, la hemoglobina, el colágeno y las inmunoglobulinas, por mencionar algunas. Esta glicosilación va a hacer que nuestras proteínas modifiquen su estructura, sus propiedades físico-químicas y sus funciones biológicas, causando que en presencia, por ejemplo, del cobre y del hierro, estas generen más radicales libres y den el cambio de la permeabilidad de las membranas basales celulares y nos lleven pues, al daño celular y a las complicaciones. Hablando de la vía de las hexosaminas, tenemos que fisiológicamente esta vía metaboliza una pequeña parte de la glucosa en la célula. Sin embargo, en la hiperglucemia, en los estados hiperglucémicos, la glucosa va a entrar a glucólisis y después, al formarse fructosa 6-fosfato, va a entrar a la vía de las hexosaminas y va a producir glucosamina 6-fosfato. Esta, a su vez, va a producir uridín disfosfato N-acetilglucosamina, que nos va a estar dando una modificación de los factores de transcripción, ¿sí? Esto nos va a dar una modificación en la expresión de los genes, y como ejemplo tenemos el factor de crecimiento transformante beta y el inhibidor de la activación de plasminógeno 1, que nos van a estar dando como resultado la oclusión capilar y vascular. Y ya para terminar con los mecanismos de daño, tenemos la vía de la proteína sinasa C, que esta proteína sinasa va a tener 11 isoformas que van a ser relevantes para la homeostasis vascular. Tenemos que cuando se activa la vía de la proteína sinasa C, va a haber una disminución de la óxido nítrico sintasa endotelial, que nos va a dar un aumento del vasoconstrictor endotelial 1 y nos va a alterar el flujo sanguíneo. Sí, es muy importante porque en la hiperglucemia se van a activar principalmente 3 isoformas de la proteína sinasa C, que van a ser la alfa, beta y la delta. Nos van a dar un aumento en las células endoteliales de la retina y del riñón. Y principalmente cuando se activa la beta, nos va a estar estimulando la fosfolipasa A2, un aumento del tromboxano y se nos va a modificar la permeabilidad endotelial en la respuesta a angiotensina 2 del músculo liso vascular.
este momento alguien tiene alguna duda sobre las vías de mecanismo de lesión. ¿Alguno tiene alguna duda sobre los mecanismos y las vías de lesión o podemos continuar con lo que sigue? Bueno, y ya por último tenemos aquí un diagrama en donde se nos vemos las 4 vías que les acabo de mencionar, en donde cada una nos va a llevar a los daños, pues a las complicaciones características de diabetes mellitus. Tenemos que la vía del sorbitol nos va a llevar principalmente a la retinopatía. La vía de las exosaminas, como ya les comenté, nos va a dar un cambio en la expresión génica, principalmente del factor de crecimiento transformante beta. Y la glucosilación de proteína nos va a llevar a la nefropatía y a la neuropatía. Y por último tenemos que la vía de la proteína sinasa C nos va a llevar a la nefropatía y a la retinopatía. ¿Alguna duda hasta ahorita? Nos has mencionado varios mecanismos. Veo por la forma en que tienen en el modo de presentador que nos vas a hablar de nefropatía diabética. Acuérdate que hay un tema de nefropatía diabética, que no queremos que ahorita se metan demasiado a eso. Pero entonces, estos serían mecanismos comunes por los cuales se genera, déjame ver si me están escuchando. Sí. Estos serían mecanismos comunes por los cuales se están generando complicaciones que llamamos de microangiopatía. Y esto es fundamentalmente debido a hiperglucemia. Ok, existen otros mecanismos de producción de daño que comparten vías con otros sistemas, con otras patologías, como la dislipidemia, la hipertensión, el estado procoagulante. ¿Nos van a presentar algo de eso? ¿No? Perdón, ok. Porque también son complicaciones crónicas de la diabetes, los que tienen que ver con la macroangiopatía, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso otro. Luego resulta que un paciente con diabetes puede tener echados a andar estos mecanismos, pero también los de la macroangiopatía. Sobre todo sucede en el paciente con diabetes tipo 2. Podríamos decir que la microangiopatía es una característica derivada de la hiperglucemia, y la hiperglucemia es el principal factor que prevalece en la diabetes de tipo 1 cuando estos pacientes no tienen otros factores añadidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el paciente con diabetes tipo 1 también puede empezar a tener algunas de las manifestaciones o de las expresiones fisiopatológicas que nos conducen a este tipo de alteraciones de los grandes vasos. Y entonces tenemos el riesgo de aterosclerosis, que es el daño fundamental. Y en el paciente con diabetes tipo 2, podrían entremezclarse ambas. Uno de los puntos importantes a resaltar es que estos mecanismos que ustedes nos han dicho tienen como punto de partida hiperglucemia. Si se fijan, prácticamente todos ellos tienen como punto de partida, como punto de inicio del mecanismo, el que existe hiperglucemia. Ya después vienen las alteraciones específicas en activaciones de ciertas vías enzimáticas o la generación de radicales libres de oxígeno y la formación de otros compuestos intermedios que no se llevan a cabo cuando no existe hiperglucemia. Entonces, quizá aquí el punto importante a remarcar es que justamente por eso están estas complicaciones que son de microangiopatía. Ahora, traslademos esto un poco a qué pasa en la clínica. ¿Qué nos vamos nosotros a topar, por ejemplo, con un paciente que tiene diabetes tipo 1? Una de las cosas que se nos ha repetido mucho es que
un paciente con diabetes tipo 1 difícilmente va a tener complicaciones microangiopáticas antes de 5 años de tener la diabetes. Esto tampoco significa que cuando tienes 4 años con 11 meses y 29 días no lo tengas y luego ya cuando cumplas los 5 años, entonces ya, sino simple y sencillamente es una cifra por ahí establecida en forma muy convencional. Y esto nos lleva a decir, ¿por qué en un paciente con diabetes tipo 1 hacemos evaluaciones de complicaciones hasta después de que han transcurrido 5 años? ¿Y por qué en el paciente con diabetes tipo 2 iniciamos esta evaluación desde el inicio de la diabetes? Porque muchos de estos pacientes han tenido daño vinculado a la hiperglucemia desde antes de que clínicamente pudiera haber sido detectada la diabetes, porque tenemos una fase de prediabetes que puede producirnos complicaciones. Entonces, fíjense ustedes cómo esto nos va llevando a entender el que voy a hacer con mi paciente que tengo enfrente. A ver, podríamos poner no es de poner algo de presentación, es poner un ejemplo o un escenario en donde yo me tope con un paciente. Fíjense bien cuál sería la historia. Es un paciente que tiene diabetes tipo 2 detectada hace un año y de repente tiene un dolor intercostal, y ese dolor intercostal, pues hay que estudiarlo. Y a alguien se le ocurre en el interrogatorio decir, a ver, dígame sus antecedentes. ¿Tiene usted hipertensión o tiene diabetes o tiene algún otro problema? Y la mala suerte para ese paciente es decir que tiene diabetes, porque ahí el ejercicio clínico pasó a lo que yo llamo la pereza clínica. Y entonces decimos, es por la diabetes. Es una neuropatía y es un dolor neuropático, y entonces le empiezan a dar una serie de venenos que vamos a ver qué tanto funcionan. Y bueno, y nadie se atrevió a quitarle la camisa a ese paciente y ver que estaba generando un herpes zóster, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Que la clínica y el momento en el que se encuentre mi paciente también me ayuda mucho a ir sospechando con más intensidad o menos intensidad algún origen de este tipo de complicaciones. ¿Qué tal si yo tengo, imagínense un escenario similar, pero con un paciente que tiene 18 años con diabetes y que además ya está necesitando insulina y que no tiene los 40 y tantos años, sino tiene 65 años? Entonces, podría ser que este paciente sí tenga con mayor posibilidad un dolor de tipo neuropático. No obstante, y lo veremos cuando se hable de neuropatía somatosensorial, vamos a revisar cómo uno de los requisitos importantes para diagnosticar neuropatía es excluir otras causas. Y eso es un llamado de atención a todos nosotros para decir, no terminemos por diagnosticar neuropatía solamente por el antecedente de diabetes, sino que hay que excluir otras causas, ¿no? Resulta que trae un paciente un dolor en el tobillo y resulta que pues, estaba jugando fútbol y se tropezó, y a nadie se le ocurrió preguntar eso, ya nomás terminó todo cuando dijo que tiene diabetes. Eso es bien común, es muy común. Entonces tengamos nosotros cuidado con este tipo de situaciones. Lo mismo podríamos decir de la nefropatía o la neuropatía o la retinopatía, que todo esto nos va a ir llevando a un análisis cuidadoso. Cuando conocemos el mecanismo fisiopatológico, nos permite tener una cierta visión del paciente que a su vez se traduzca en un ejercicio clínico exitoso. ¿Sí? Si bien diagnosticamos o no una complicación microangiopática, que esto sea bien fundamentado. Ok, entonces
hasta aquí sería la vía o las distintas vías que nos definen el por qué hay complicaciones microangiopáticas. No sé si en lo que nos van a decir, ok, en particular la nefropatía tiene estos mecanismos como predominantes, la neuropatía estos otros y la retinopatía o patología ocular relacionada a la diabetes, algunos otros. Porque me gustaría que todos visualizáramos que los temas que van a seguir nos orientemos, si bien a dar una base fisiopatológica breve, porque ya lo estamos viendo, nos pueda ir conduciendo a cuál es el abordaje clínico de todo eso. Entonces, y en esto vuelvo a hacer el paréntesis de decir, sí les faltó la parte de la macroangiopatía, que también son complicaciones de la diabetes. Nomás que ahí participan otros factores, ¿no? Y probablemente lo han visto en algunas otras de sus materias, en cardiología, por ejemplo, que se presenta, por qué se presenta el daño de aterosclerosis en el paciente con diabetes, o por qué este se acelera, o por qué es importante que el paciente, fíjense muy bien, que el paciente con diabetes, en especial el paciente con diabetes tipo 2, no tenga un enfoque glucocéntrico de su manejo, de su tratamiento. Hay dos grandes estudios que los vamos a ver en algún tema más adelante, dos grandes estudios que se han hecho para saber cómo modificar la evolución de las complicaciones crónicas de la diabetes. Uno se llamó el DSCT, que significa Diabetes Control and Complication Trial. Este es un estudio que se concluyó en 1993. En ese entonces se dio a conocer los resultados, pero el estudio se arrancó 10 años antes aproximadamente. ¿Y qué pretende ese estudio? En pacientes con diabetes tipo 1 se puso a un grupo en forma aleatoria a lo que en ese entonces se conocía como el tratamiento convencional aceptado de la diabetes tipo 1. Y al otro grupo se le asignó a tener un tratamiento intensivo, que significa que se iba a procurar tener una hemoglobina glucosilada permanentemente por abajo de 7%. Son pacientes que estuvieron con el manejo así como el que acabamos de ver de la diabetes tipo 1, con insulina, monitoreo, además de todo ejercicio, revisiones periódicas. Y se encontró que en el grupo intervenido con manejo intensivo se redujeron alrededor, en promedio, 60% las complicaciones microangiopáticas. Ya sea que ya tenían algo de complicación, se previno la progresión, o que hubiera aparición de complicaciones nuevas. Y entonces es factible que yo, controlando la glucemia, evite este daño. Y esta fisiopatología que ustedes nos están mostrando, si yo quito la hiperglucemia, seguramente no se va a dar igual, ¿verdad? Luego, hay el otro estudio que de alguna manera pretendía lo mismo, se llama el estudio del Reino Unido, que es el UKPDS, que es United Kingdom Program de Diabetes, ya no me acuerdo cuál es, UKPDS, ya se fue ahorita cuál es la última sigla, pero esto lo que hizo es tratar de hacer lo mismo, pero con pacientes tipo 2. Y claro, con lo que se tenía en ese momento de tratamiento. Por ejemplo, el DSCT no utilizó análogos de insulina porque no había. Se utilizó insulina NPH, ni siquiera había la Lispro, que fue el primer análogo que apareció. Y en este del UKPDS, pues se utilizó metformin, sulfonilureas, y también se manejó como tratamiento intensivo convencional, y encontraron que había una leve reducción de las complicaciones de macroangiopatía, un 16% de reducción, y la microangiopatía no se logró prevenir. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ahí el problema? El problema pudo haber sido el tipo de medicamento que se utilizó, que era lo que había, repito. Entonces alguien dice, ¿por qué no les dieron un bloqueador de los SGLT2? Pues porque no había.
Pero lo que sí logró ese estudio es mostrarnos la evolución natural de la diabetes tipo 2 y cómo es que cuando nosotros nos concentramos solamente en mejorar la glucosa y olvidamos el resto de patología concomitante, los resultados en cuanto a prevención de complicaciones son un fracaso. Entonces, vamos a tener que verlo. Va a haber una parte que hablemos de lípidos y ahí me gustaría que a quien le toca ver esa parte, habláramos un poco de cómo se genera la aterosclerosis. ¿Por qué ocurre aterosclerosis? Por la hiperlipidemia, la hipercolesterolemia, el aumento de los LDL, la baja de las HDL, y por qué la glucosa participa como un acelerador en esto. Ese es un mecanismo bien importante, porque ¿de qué se mueren los pacientes con diabetes tipo 2? De enfermedades cardiovasculares. Es de lo que más se mueren. El más alto porcentaje de mortalidad se debe a estas causas. Y entonces, por eso sí era muy importante la de la macroangiopatía. Pero bueno, dejemos que nos den la última parte. Estoy viendo que nos quedan 9 diapositivas. Entonces, platíquenos de lo demás, pero también, aprovechando que tomé la palabra, pues decide a ver si hay alguien que quiere intervenir, ya sea en línea o presencial. Muy bien, continúale. Pues. Bueno, hablando un poco de la nefropatía diabética, esto pues ya vimos que es causada por los productos de glucosilación avanzada y de los radicales libres. Esta nos va a dar 3 como mecanismos de daño. Esta va a ser se va a ver afectada la hemodinámica glomerular. Esto va a ser por un aumento de presión y de la filtración glomerular debido a una resistencia desproporcional entre arteriolas, ya que la arteriola aferente va a tener una vasodilatación y va a aumentar la presión del filtrado glomerular, y la arteriola aferente va a tener una vasoconstricción por lo que les comenté, la afectación del sistema renina-angiotensina 2. Esto nos va a llevar a a un aumento de la filtración glomerular con una hipertrofia del mesangio que nos va a dar un daño a los podocitos, una mala filtración y nos va a llevar a una esclerosis glomerular. En cuanto a la función tubular, va a haber una hipertrofia del túbulo proximal y un aumento de los receptores en la expresión de SLGT2 y 1. Esto va a ser por la hiperglucemia que presente el paciente, y va a haber un estrés oxidativo e inflamación por los productos de la glucosilación avanzada, los cuales se van a unir a los receptores activando distintas vías inflamatorias. Bueno, son en realidad 2 comentarios, nomás para recordar que pues ya habíamos visto que los inhibidores de SLGT2 nos ayudaban mucho para disminuir el daño renal o para evitar o aplazar el daño renal. ¿Esto por qué? Pues por su mecanismo, al disminuir la expresión de los mismos, evitas que contribuya a todo este círculo vicioso de daño glomerular. Y mi otro comentario también es que es muy importante en el estrés oxidativo e inflamación el factor de crecimiento transformante beta. Esto porque este mismo es activado por la hiperglicemia y la angiotensina 2, lo que va a provocar el crecimiento del mesangio, y también va a inhibir las metaloproteínas, que es lo que mantiene como en check que no crezca además el mesangio. Entonces, al inhibir las metaloproteínas, pues el mensaje sigue creciendo y provocando lo que también les había comentado, una esclerosis del glomérulo. Y gracias, Natalia, y continuamos. Y pues ya en cuanto a la retinopatía diabética, esta también, de igual manera como la nefropatía, va a ser causada por los productos de glucosilación avanzada por la vía de la proteína C y la vía del sorbitol. Pues las vías que ya les mencioné en las diapositivas anteriores nos van a estar afectando las células endoteliales y los pericitos, que nos van a llevar a un daño vascular que
Asimismo, nos van a dar una hipoxia retiniana con la producción de factores que incrementan la permeabilidad vascular y la proangiogénesis, que a su vez nos va a dar un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento insulínico 1, que nos va a dar la formación de vasos anormales que pues, nos van a dar la retinopatía que ya conocemos. Y bueno, también para complementar a mi compañera Liz, sabemos que el factor de crecimiento vascular endotelar es producido en respuesta a la hipoxia, pero en un estudio también se demostró que la eritropoyetina también formaba parte del mecanismo en pacientes diabéticos, contribuyendo a lo que es la formación de vasos anormales, además de el factor el factor de crecimiento vascular endotelar. Gracias, Natalia, y continuamos. Y bueno, ya por último tenemos la neuropatía diabética, que pues esta nos va a estar dando una disfunción de los nervios periféricos como consecuencia al daño progresivo a las fibras nerviosas por los mecanismos que les comenté anteriormente. Bueno, aquí tenemos los mecanismos que nos van a llevar a un estrés oxidativo. Estos, como ya les comenté, van a ser causados por la hiperglucemia y las interacciones metabólicas vasculares y neurotróficas, que nos van a dar un daño directo a la permeabilidad celular, como ya les comenté, en la vía del sorbitol, pues va a haber un aumento de la osmolaridad celular que nos van a llevar a la neuropatía diabética. Ok, bueno, entonces eso fue todo sobre la exposición. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y también aquí en el Zoom. Y si no, pues vamos a continuar con los últimos puntos para resaltar. Doctor, tiene la palabra. No, yo nada más preguntaría, ¿y la retinopatía por qué no nos la pusieron acá? ¿Es igual o es diferente? Ok. Ok, perdón. En esto te refieres justamente a la retinopatía. Correcto. Bueno, ahí habría que detenerse un poquito para decir el por qué la participación de los factores de crecimiento del endotelio vascular es muy importante. Y esto nos explica el por qué algunos de los tratamientos están basados justamente en este tipo de fármacos que inhiben estos factores de crecimiento, que fue un hallazgo así muy interesante, como se dio hace ya aproximadamente 10 años o un poco más, pero que pues, ha contribuido a rescatar muchos casos de retinopatía. Ya lo veremos cuando se maneje la retinopatía como tema particular. Ok, adelante, continúe. Ok, ya nada, le doy la palabra a mi compañera Natalia para resaltar los puntos importantes de la exposición. Bueno, como un breve resumen, entonces hay que recordar que hay 4 mecanismos diferentes de daño tisular, que es la glicosilación de proteínas, la activación de las vías del sorbitol, exosaminas y proteína sinasa C. Y también hay que recordar que entonces la vía del sorbitol es muy importante para el mecanismo de la neuropatía y el edema celular y axonal, que los productos de la glicosilación avanzada son irreversibles y cambia la permeabilidad de las membranas basales. También hay que recordar que la vía de las exosaminas contribuye a lo que es la oclusión capilar y vascular, y la vía de la proteína sinasa C contribuye a lo que es la vasoconstricción y fisiopatología de retinopatía y nefropatía. ¿Ok? Será como un breve resumen rápido de lo que hemos visto a lo largo de estas 18 diapositivas. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Aquí, bueno, sí. Yo aquí preguntaría, en lo que revisaron, la fisiopatología nos sirve para entender la